Buenas noches, mi nombre es David Pino. Bienvenidos a esta presentación, a esta charla virtual, la última que organiza este año el Instituto de Estudios Históricos de Lima, y que está dedicado a un tema, vamos a decir así, de coyuntura, puesto que estamos a puertas de una celebración, una efeméride muy importante para la historia republicana, que es el bicentenario de la Batalla de Ayacucho, ¿no? Evento que se realizó en 1824 y que, por supuesto, tuvo un momento cumbre, un momento clave hace 100 años, en 1924, con las inauguraciones de muchos espacios públicos, de monumentos, que van a darle pues un colorido y por supuesto eh, un marco importante, ¿no? Al centenario de la batalla de Ayacucho. Siempre cuando hablamos de esa época y pues recordamos, ¿no? La gestión, el gobierno del presidente Leguía, sabemos que fueron dos centenarios los que su gobierno tuvo que organizar y que llevar a cabo: el centenario de la independencia en 1921 y el centenario de la batalla de Ayacucho. Han pasado 100 años desde aquella época, han pasado 100 años, la ciudad ha cambiado. De los 200.000 habitantes que era la ciudad de Lima en 1924, hoy somos cerca de 11 millones de habitantes. ¿Qué fue, no, de aquellos espacios inaugurados, de esos monumentos que, como menciono, le dieron sentido a las fiestas que se realizaron en 1924? Pues vamos a ver en esta presentación, en la que en realidad la voy a acompañar con bastantes imágenes, un poco lo que ocurrió y sobre todo el contexto, ¿no? El contexto que llevó a cada inauguración. La charla se titula Los Centenarios del Bicentenario. No voy a hablar de todos, por supuesto, fueron muchas, pero he escogido algunas que, por supuesto, nos van a permitir entender un poco este momento, ¿no? Que se vivió en aquella época. Como introducción, aquí dice la cartela: en el marco de las celebraciones del centenario de la batalla de Ayacucho, que según la historiografía oficial selló la independencia del Perú, desde el gobierno central y en varios casos apoyados por la iniciativa privada, se dieron una serie de obras públicas que llevaron a sentidas inauguraciones que tuvieron como momento cumbre las realizadas en el mes de diciembre de 1924, a tono con el centenario de la batalla en ese mismo mes. A continuación, algunas de las más importantes, y que este mes de diciembre de 2024 cumplen 100 años. Son los centenarios de este bicentenario. Y como les comenté, he escogido para esto, para esta presentación, algunas de estas inauguraciones, sobre todo las que empiezan a darse desde el día de hoy, ¿no? Hoy, que es el día 6 de diciembre, se cumplen 100 años de la inauguración del Hotel Bolívar. Y casi de manera, un día tras otro, se van a dar las siguientes que aquí comparto: la Monumento a Petit Wars, la del Palar Arzobispal, el Panteón de los Próceres, que está ubicado en el Parque Universitario, el Hospital Arzobispo Loaiza y el Museo de Arqueología, por mencionar seis de las más importantes entre varias que hubo, ¿no? Por ejemplo, también hay que mencionar que días antes, en el mes de noviembre, se inauguró el pasaje del Correo Central, ¿no? El que tuvo como nombre el pasaje Carmen, en recuerdo de la mamá del presidente Augusto Abel Leguía. Pero estas que menciono son las que ya se enmarcan dentro del contexto de la fecha central, ¿no? La fecha central. Como les comenté, esta imagen está cargada, esta presentación está cargada de imágenes, son cerca de 80 diapositivas, varias de ellas con imágenes que espero de corazón las vean por primera vez para poder ganar su sorpresa. En este caso empezamos con la historia del Hotel Bolívar, ¿no? 6 de diciembre de 1924 es la fecha de inauguración. Y por supuesto, para hablar del Hotel Bolívar hay que hablar del lugar, del espacio donde se ubica este hotel. Como todos sabemos, hoy es un edificio patrimonial ubicado en la Plaza San Martín, ¿no? Que es este que vemos aquí en la foto, sobre todo en esta foto que muestra el edificio como fue originalmente, ¿no? Con 3 pisos, como fue proyectado, planteado y ejecutado en su momento, bajo la dirección del arquitecto Rafael Marquín. Pero en ese lugar donde está el Hotel Bolívar, y como cosa curiosa, en el espacio que está delante de su fachada, lo que hoy sería pues la zona donde esos carros se estacionan, hubo una antigua plazuelita, ¿no? La plazuela de San Juan de Dios. En esa postal un poco borrosa, pero que nos muestra un poco el pasado del lugar, vemos ahí una edificación de un solo piso, que tiene como letrero Eléctrico Lima Callao. Este local del Ferrocarril Central Eléctrico Lima Callao estaba ubicado hacia 1910 y un poco antes seguramente en el lugar
donde después va a estar el Hotel Bolívar. Y va a haber una serie de proyectos, una serie de intenciones edificatorias para este espacio. Quizás el más importante e imponente para algunos, y por supuesto para otros desechable y feo, porque siempre las opiniones son variadas, fue el edificio que se edificó en el lugar para 1921, justamente en el centenario de la independencia. Allí se edificó un edificio llamado la Exposición Nacional de Industrias, pero la gente empezó a llamar coloquialmente este edificio como el Palacio de Cartón, ¿no? Porque era un edificio construido con material efímero, ¿no? Ese material parecido al drywall, si quieren, pero que en todo caso, pues, con el paso del tiempo y como sabemos que es nuestro clima, ¿no? En el cual el sol y el polvo hacen lo suyo, se veía pues como un monumento, como un edificio bastante feo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la gente empezó a criticar este edificio, pero como ya les voy indicando, ahí estuvo las oficinas del ferrocarril eléctrico Lima-Callao. Luego, lo que va a ocurrir aquí es que ese edificio va a estar a tono con las inauguraciones, sobre todo con la inauguración de la Plaza San Martín o el monumento a la Plaza San Martín, ¿no? Que justamente como vemos eh, aparece aquí en esa postal el presidente Leguía, ¿no? Caminando hacia el centro de la plaza, donde está San Martín, a poco de ser revelado. Y ven ustedes atrás, ¿no? Atrás a la izquierda está el edificio conocido como el Palacio de Cartón. Este edificio ya mencionado que va a estar en este espacio. En esta antigua imagen, esta antigua fotografía de la Plaza San Martín, también lo vemos, ¿no? Ubicado al extremo derecho, aparece ese edificio en una foto todavía de 1922. Ya aparece ahí el Teatro Colón, aparece el edificio Yacoletti, que se incendió hace poco tiempo, y en el lugar donde está el Club Nacional, una gran casona, ¿no? De 2 pisos, que era también parte de otra plazuela. Porque como les comenté hace un momento, aquí en la zona habían plazuelas pequeñas que luego van a quedar desaparecidas o se van a integrar a la gran Plaza San Martín, como por ejemplo la ya indicada Plazuela San Juan de Dios, que es la que aparece aquí, inclusive con pileta, con su glorieta, y otra fue también la Plaza de Cela, que estaba frente, o perdón, la Plaza Micheo, que estaba frente al Club Nacional. Esa es la explicación por qué hoy, cuando ustedes pasan por ahí, hay ese retiro, ¿no? En la fachada. Lo que hoy, por ejemplo, es la playa de estacionamiento del Hotel Bolívar, y hacia el otro lado, esa calle media diagonal, trapezoidal, frente al Club Nacional. Pero el proyecto del hotel va a cobrar fuerza justamente a raíz de una iniciativa que va a partir del Rotary Club de Lima, ¿no? El Rotary Club va a lanzar la idea, la prensa de la época va a tomar esa idea. ¿Y cuál es la idea? Que Lima tenía que tener un hotel de unas características a la altura de las celebraciones que se habían hecho en 1921. Y es que en 1921, cuando se celebró el centenario de la independencia, lo cierto es de que vinieron al Perú muchas delegaciones extranjeras, pero ahí se dieron cuenta de que no había un hotel de categoría. Se tuvo que amoblar, arreglar varias casas particulares para que sean residencia de las embajadas que llegaron. Así que para 1924 no se quiso pasar un papelón como este, en el cual la ciudad no tenía un hotel de categoría. Por tanto, lo que se hizo fue, como hemos mencionado, promover la construcción de un hotel. El Rotary Club lanza la idea, la prensa toma la idea y la empieza a distribuir, y va a ser la inversión privada, en este caso, la sociedad de los Vice, ¿no? Los hermanos Augusto y Fernando Vice, quienes van a hacerse presentes para la construcción de este edificio. En esta foto que estamos viendo ahora, vemos que ya no está el Palacio de Cartón, el edificio que se construyó para el año 21. Vemos ahí una serie de avisos publicitarios. Aquí hasta funcionó un cine, hubo un pequeño cine con una vida efímera. Vean ustedes, por ejemplo, este aviso de la época. Dice ahí Plazuela San Juan de Dios, ¿no? Cinematógrafo Paté. Estreno de hermosas películas llegadas últimamente. Estreno, ¿no? Hoy viernes, gran función de moda. Esa era una carpa, la carpa también llamada de San Juan de Dios, que estaba ubicada en el terreno que ya hemos indicado, donde estuvo el antiguo Palacio de Cartón. También en este lugar va a estar, le van a poner el ojo, como se dice, para proyectos interesantes, sobre todo asociados al gran teatro. Por ejemplo, este fue un proyecto para un cine llamado San Martín, ¿no? Que se iba a construir en el lugar donde hoy está el Hotel Bolívar. Este dibujo, esta elevación, muestra sin duda el buen gusto que todavía por aquellos años se desarrollaba en torno a la influencia academicista francesa en la arquitectura.
No se va a realizar ese proyecto, no va a ser el único proyecto para este local, para este terreno, perdón, va a surgir otro también, que va a ser el Gran Teatro Nacional, que es el que están viendo ahora en la imagen, ¿no? Este, por ejemplo, es un proyecto en el cual vemos un edificio que en realidad era muy suntuoso, un edificio espectacular por dentro y por fuera, ¿no? Que en muchos casos quería copiar la ópera Garnier, en otros casos pues la Scala de Milán, pero con unas elevaciones que lo convertían totalmente en un palacio, ¿no? Y vemos ahí inclusive la postal dice Teatro Nacional Lima, el proyecto que se presentó para ese terreno, esa manzana, donde está el Club de la Unión. Esta es una elevación lateral de ese proyecto que acabo de comentar, se va a proyectar para ese espacio. No se va a realizar, pero vean ustedes, pues, ¿no? Lo impresionante que iba a ser esto en su momento. Vean ahí las grandes escalinatas de acceso hacia la sala y otro corte también central, ¿no? Fue un proyecto, como repito, que hubo para el terreno. Este, por ejemplo, también es una imagen bien interesante, también es un dibujo, obviamente, de un proyecto para la Plaza Martín, en el cual no se contemplaba hacer nada en el lugar, ¿no? Como vemos, en la parte inferior del grabado se ve a la derecha el edificio Yacoletti, la avenida La Colmena, y hacia el costado, donde está el Hotel Bolívar hoy, no hay nada tampoco, ¿no? Ahí vemos un espacio como una especie de parque, de espacio libre, ya que estaba proyectado que la Plaza Martín no tenga el ancho que tiene ahora, sino sea como la continuación de la avenida Nicolás de Piérola, pero con edificios sin duda espectaculares y muy suntuosos, construidos al centro. También un proyecto que se desechó. Finalmente, como dijimos hace un instante, ya aprobado este proyecto, se va a iniciar la construcción del Hotel Bolívar. Esta imagen ya nos muestra un poco la edificación del edificio. Acá hay otras fotos más que van mostrando inclusive los materiales modernos que se usaban para la época, ¿no? 1924, todavía cercano, era la costumbre de construir con quincha, con adobe, pero aquí no, aquí ya en Lima ya se habían empezado a dar edificaciones en las que se usaba el ladrillo, el concreto como material pues de construcción. Y el Hotel Bolívar no va a ser la excepción, ¿no? Le vemos un poco las estructuras que se van elevando, vean al fondo el edificio Yacoletti, ¿no? En todo caso, como remate de esta imagen, otra fotografía más también en el mismo espacio. Y es que esta construcción en realidad demandó el trabajo de cientos de personas, ¿no? Que trabajaban en doble turno, porque también el proyecto se va a dar recién en el último año, en el año 24 se va a proyectar el edificio. Y por supuesto, lo ideal era que esté terminado para el mes de diciembre, ¿no? En las celebraciones del centenario. Ahora, esto es la imagen ya de cómo quedó el hotel en medio de los edificios de la plaza. Vean ustedes la Plaza San Martín, aquí está el Hotel Bolívar, como ya hemos comentábamos, ocupa toda la manzana, y las casas todavía aún no existen los portales, ¿no? No están los portales de la Plaza San Martín, sobre todo el portal de Pumacagua, hacia donde estoy señalando con el mouse, y al otro lado también el Club Nacional, que es el año 24, todavía no existe, por tanta foto, es apenas inaugurada, poco tiempo después de repente, el Hotel Bolívar. Ahora, sobre el Hotel Bolívar se han empezado a tejer muchos mitos, ¿no? Un mito reciente, creo, es la fecha, ¿no? Muchos piensan que la fecha de inauguración fue el día 9 de diciembre. Es más, les comento, hoy día me di una vuelta por el lugar, justamente porque hoy cumple 100 años, según las pruebas que vamos, en instantes voy a mostrarles. Pero en el hotel no había nada, no había ni una actividad, le pregunté a alguien allí, no han hecho nada hoy día, porque hoy es el centenario, le dije. No, me dice, el centenario es el 9 me dijeron, ¿no? Y me pareció curioso porque en toda la prensa de la época, el centenario siempre fue el 6, ¿no? Como veremos en instantes. Otra cosa más que me dejó pensando y que, por ende, nos lleva al segundo mito, el quizá más extendido, el que hasta ha aparecido en libros, ¿no? El que cuenta de que el hotel se iba a llamar Hotel Ayacucho, ¿no? Porque justamente estaba pues hecho en conmemoración de la batalla de Ayacucho, pero alguien se dio cuenta de que el nombre de Ayacucho significa Rincón de Muertos, y quién pues iba a querer alojarse en un hotel llamado Rincón de Muertos, ¿no? Así que le consultaron al presidente Leguía, y Leguía inspirado dijo, ante un San Martín solamente por un Bolívar, pónganle Bolívar. Y sellado quedó el nombre Bolívar. Es una historia muy pintoresca que en realidad ha quedado, digamos, grabada en el imaginario popular. Como acabo de mencionar, también por ahí en algunos libritos lo publican como si fuera una cosa cierta, pero hemos visto con el tiempo, la investigación y la búsqueda de documentos que no es exacto, o no es cierta, por decirlo ya de una vez directa, ¿no? No, nunca hubo un plan para llamar a este hotel Hotel Ayacucho. El nombre que iba a tener desde un principio fue, por ejemplo, Hotel Nacional, ¿no? Es más, una publicación
del diario El Comercio, y les doy el dato para que lo corroboren. 7 de abril de 1924, lunes 7 de abril de 1924, El Comercio, en la edición de la mañana, cuando hablan de las obras que se están ejecutando en este espacio, lo llaman Hotel Nacional, ¿no? Vean abril, ¿ah? Vean abril, faltan muchos meses para diciembre. O sea que esa historia que están a punto de inaugurarlo y cambiaron el nombre, ahí se cae, ¿no? Yo honestamente recuerdo haber leído hace un tiempo en un periódico que se publicaba acá en el Perú, que era para la colonia norteamericana, era un periódico inglés, también una noticia respecto a la convocatoria que se estaba haciendo para la construcción del edificio y haber leído que le querían llamar Hotel Lima. Y eso, pues, como repito, también era en el mes de marzo, ¿no? Marzo, abril del año 24. Entonces, como les comentaba, el nombre del Hotel Ayacucho en su momento no fue considerado, no es cierto, ¿no? La noticia pintoresca dice que están a punto de inaugurar y cambiaron de nombre rápidamente. Entonces yo digo, habría pues, ¿no? Obviamente, alguna, un homenaje, servilletas con la H y la A, ¿no? El Hotel Ayacucho. O las rejas, por ejemplo, que dicen muy claramente GHB de Gran Hotel Bolívar, diría pues HA. Nada de ello es cierto, ¿no? O sea, el Hotel Ayacucho no existió. Siempre fue Hotel Nacional o en Lima probablemente, pero luego prevaleció el nombre de Hotel Bolívar, ¿no? Hotel Bolívar. Entonces, como la fecha se movió en el imaginario popular al 9 de diciembre, porque eso es lo que me parece que ahora lo aceptan como dicho y oleado y sacramentado, es que ahí viene la asociación como con el Ayacucho, que es la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre, cuando en realidad no fue así. Fue inaugurado, como acabo de mencionar, el día 6 de diciembre. Vamos a ver qué imagen acá sigue. Ahí está lo que le decía, ¿no? La obra del Gran Hotel Bolívar, antes del centenario, quedará concluido en parte. Será oficialmente inaugurado el 6 del próximo diciembre, dice ahí bien clara la noticia, publicada en el Comercio días antes, ¿no? Hay que mencionar que la inauguración también fue una cosa muy discreta, ¿no? Se inauguraron los dos primeros pisos, porque en realidad no se terminó el hotel todavía, ¿no? Se inauguraron los primeros pisos, hubo una ceremonia de bendición a la que asistió el presidente Leguía, en la cual solamente, pues, como comenta la noticia, de manera lacónica, ¿no? Va a ser entregado, perdón, va a haber solamente una copa de champán, ¿no? Una cosa así breve solamente, pero no hubo una gran cena, un gran espectáculo en su inauguración. Lo que sí podemos saber es que, por supuesto, después las primeras cartas, ¿no? De recién inaugurado Hotel Bolívar, sí contemplaban un poco platos que vamos a ver en instantes. Acá, por ejemplo, otra imagen, ¿no? Bendición del Hotel Bolívar. Dice, a la 1 de la tarde se verificó la bendición del Hotel Bolívar. Voy a ampliar acá la imagen para que también ustedes puedan leerlo. A ver, me van a permitir aquí. Dice, a esta ceremonia, que fue estrictamente privada, o sea, el día 6 de diciembre, asistió el presidente de la República. Ay, me van a disculpar que se me dio la imagen un momento, pero aquí está. A ver, un segundo. Asistió el presidente de la República, dicen, ¿no? Acompañado del jefe de la Casa Militar, Coronel Basso, y uno de sus decanes de servicio. La ceremonia de bautizo corrió a cargo del nuncio apostólico, el excelentísimo señor José Pretel. Entre los pocos concurrentes que asistieron a este acto, notamos la presencia del alcalde de Lima, doctor Pedro José Radigamio, y del señor Fernando Vice. Terminada la ceremonia, el jefe de Estado pronunció un elocuente discurso que fue muy aplaudido. Después, el señor Leguía y las personas que lo acompañaban recorrieron todos los departamentos del Gran Hotel, cuyos hermosos y elegantes amplios departamentos y salones causaron en todos la más grata impresión. Después se bebió una copa de champán y así terminó esa sencilla ceremonia. Esa fue la inauguración, vean ustedes, del Hotel Bolívar, ¿no? Una cosa sencilla, ahí está la foto del presidente Leguía, ¿no? Un poco también con el tema de la época, pero fue algo sencillísimo, ¿no? Como dije hace un instante, a la pregunta que acaban de hacer, el hotel fue inaugurado para recibir a las delegaciones que llegaron para las ceremonias, porque no va a ser la única, para las ceremonias que se van a dar en torno al centenario de la batalla de Ayacucho, ¿ya? Entonces queda claro ahí que nunca se llamó Hotel Ayacucho, siempre fue Hotel Bolívar desde sus inicios. Hubo una idea de llamarlo Hotel Nacional que al final no prosperó. Una fotografía del hotel como cuando ya quedó inaugurado. Ahí sí, por ejemplo, también se menciona de que se va a usar mármol rosado para los salones. Se cita en la prensa de la época los nombres de los artistas, los nombres de los escultores, de los fundidores de las piezas de bronce, de los vitrales
que se dan, ¿no? Que se van a aplicar aquí. Cuando el hotel fue inaugurado también tuvo negocios, ¿no? Una tienda de ropa francesa para damas, ropa inglesa para caballeros, una botica, la botica El Inca, que alquiló el local de la esquina, el bar inglés, entre otros locales comerciales que el hotel tenía, porque recuerden que es una manzana de extensión, tenía varias tiendas y van a ser negocios que van a ser alquilados a terceros, ¿ya? Como les comenté, se va a inaugurar el primer y segundo piso. Todavía el tercer piso va a quedar en obras, no se va a terminar a tiempo, pero se inauguró el 6 de diciembre, ¿no? Como acabamos de ver en la noticia publicada en la época. Este, por ejemplo, es la reproducción de un menú ahí en el archivo de la fuente en la que obtuve este documento, dicen que es el menú de la inauguración. Sin embargo, es curioso porque hemos leído que no hubo comida, ¿no? Más bien hubo solamente un brindis con copa de champán. Pero vemos ahí un menú muy francés, en parte, ¿no? Consomé de Boler, bueno, ahí están los nombres, Suprema de Corvina, ¿no? Medallón, Bolívar, o sea, también con nombres que le daban de acuerdo a el lugar, ¿no? Café, también hay al final, café y dulces, y la firma, seguramente había algunos de los que han participado en este menú, que como repito, es considerado uno de los más antiguos que se daban en el Hotel Bolívar. El hotel este va a ser la imagen que va a tener durante unos años, va a ser objeto de postales, luego, por supuesto, va a cambiar, se vuelve a contratar al arquitecto Rafael Marquina, para que eleve 2 pisos más. Hoy tiene 5 pisos el hotel. Y bueno, los avatares que han pasado el hotel en las últimas décadas ya son otra historia, ¿no? Pero en todo caso, aquí nos hemos centrado en la fecha de esta inauguración y en cómo esta inauguración abre una gama de otras inauguraciones que se van a dar en torno al centenario de la batalla de Ayacucho y que hoy bueno, cumplen también 100 años en torno al bicentenario de la batalla de Ayacucho. Pasemos ahora al siguiente monumento inaugurado en este momento, ¿no? Que es el monumento al almirante francés Abel Vergás du Petit-Thouars. La fecha ahí es 7 de diciembre. O sea, el día siguiente que se inauguró el Hotel Bolívar, toda la atención pública se dio cita a una nueva zona de Lima, una zona moderna, una zona que apuntaba a ser pues lo mejor de Lima, lo más moderno, y que justamente después esta parte donde está ubicado el barrio de Santa Beatriz, ¿no? Esta fotografía un poco nos muestra el contexto, el entorno que todavía se vivía en aquella época. Inclusive dice ahí, ¿no? La cartela de la fotografía o el texto, lo que hoy día es el cruce en las avenidas 28 de Julio, Garcilaso y Arequipa, así era en 1927, dice ahí, ¿no? Existía un arco que adornaba la entrada a la entonces Avenida Leguía, hoy Arequipa, conocido como el Arco de los Españoles. Según el documento de donación, ese arco se llama Arco del Triunfo, por cierto, ¿no? Aunque luego también ya la tradición popular lo dio por llamar Arco Morisco, como hasta el día de hoy se lo ha llamado, ¿no? El edificio del actual Ministerio de Transportes solo tenía 2 pisos, hoy tiene 4. Y no existían ni el edificio Jorge Chávez ni el local de la Embajada de Argentina, que acá vean ustedes un terreno, ¿no? Un terreno en el cual también había una huaca, por cierto. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces este barrio, que se va convirtiendo en algo moderno para la época, va a ir cambiando, pues, ¿no? Si volteamos la imagen, volteamos la mirada si quieren, vean ustedes cómo se presentaban las primeras cuadras de la avenida Arequipa. Ya está acá el edificio de la Embajada Argentina, aquí en primer plano, al extremo izquierdo, y la gran avenida arbolada con arbustos, ¿no? Que daban sin duda este espacio de Ciudad Jardín. Santa Beatriz se va a convertir entonces en el repositorio o espacio donde se van a colocar muchos de los primeros monumentos, sobre todo obsequiados al Perú en torno al centenario de la independencia. Pero también, por cierto, va a encontrar un lugar muy interesante y muy eh, visible a todos, el monumento a Abel Vergás du Petit-Thouars, que acabamos de mencionar, ¿no? Esta fotografía aérea, por ejemplo, nos vuelve a mostrar en la parte superior, aquí, el Arco de los Españoles, el Arco del Triunfo, que lo ven aquí, sería la avenida Arequipa, se llamaba Leguía por aquella época. Acá está en construcción la embajada argentina, ¿no? Al costado. Luego vean los primeros palacetes que se han construido. Y como sabemos, la paralela de la avenida Leguía o Arequipa es la avenida Petit-Thouars. Y se llamó así porque aquí vean ustedes al centro, en este cruce entre el pasaje Hernán Velarde y la avenida Petit-Thouars, ya está el monumento, a ver, acá está, a Petit-Thouars. Esta fue la ubicación original del monumento a Petit-Thouars, esta que están viendo en este lugar. Aquí. Ahora, ¿quién fue Petit-Thouars? ¿No? Bueno, creo que sobre las explicaciones que todos sabemos, pero igual hay que hacer una breve reseña del personaje, ¿no? La ciudad de Lima,
se levantaba, ¿no? De una gran crisis económica, moral también, ¿no? Me refiero por el tema de una sociedad desmoralizada, por la cantidad de muertos que habían habido, en torno a este episodio bélico conocido como la Guerra del Pacífico, ¿no? O la Guerra del Salitre, o la Guerra con Chile, si queremos llamarlo de manera más sencilla. Entonces, en este episodio de la guerra hubo un momento en el cual la ciudad, la capital, la otrora capital virreinal, ¿no? De este poderoso virreinato que abarcó varios países, se vio amenazada por ser destruida, ¿no? Por la soldadesca chilena, en el episodio de la ocupación chilena, tras las batallas de San Juan y Chorrillos y la batalla de Miraflores, que por ende, pues terminó con el incendio en estos lugares, además de Barranco. Los chilenos, ya sin ningún ejército que los amenace, ¿no? Y que amenace su avance, amenazaban la ciudad. Entonces, en el centro de Lima o la ciudad, se vivía momentos de caos, ¿no? Momentos de caos, de histeria colectiva, no se sabía qué iba a pasar, el cielo encendido, ¿no? Hacia el sur por los incendios de Chorrillos, Barranco, Miraflores, y el continuo grito de gente que venía diciendo, ahí vienen los chilenos, ahí vienen los chilenos, ¿no? Entonces, en ese orden de cosas, de anarquía total, de desorden, de saqueos, sin una cabeza visible, sin una autoridad visible, puesto que el presidente Piérola se había ido de la ciudad, como vuelvo a repetir, ya no había un ejército que nos defienda, ¿no? Prácticamente la ciudad estaba entregada a la soldadesca que ya había demostrado su ferocidad y saña al destruir e incendiar tres balnearios de verano pacíficos, ¿no? Que no eran cuarteles ni bases militares, sino casas o residencias o chalets, y ahora amenazaba la ciudad. Entonces, cuenta la historia, ¿no? Hay muchas historias al respecto, les cuento una que lo pude corroborar en unos libros. El almirante, todavía no era almirante, pero sí era un personaje muy importante de la Marina francesa, Petitoires, se encontraba en Ancón, al frente, ¿no? De una flota de barcos de varias nacionalidades que habían llegado hasta ese puerto neutral, porque Ancón era un puerto neutral, para poder salvaguardar los intereses de sus connacionales, de franceses, italianos, ingleses, españoles, en fin. Entonces, obviamente, y él cuenta sus memorias, ¿no? Al ver el fuego encendido en Chorrillos, Barranco, pensó en sus amigos que tenía en el centro de la ciudad. Tomó el tren de Ancón a Lima y la primera persona quien pensó, porque él dijo que había soñado con ella días antes, ¿no? Fue su amiga, una religiosa francesa llamada Germasia Payet. Germasia Payet era directora el Colegio Los Sagrados Corazones de la Recoleta, que tenía su local en la actual Plaza Francia. Así que fue a buscarla a ella y decirle, hermana, vámonos, ¿no? Porque este lugar va a arder. Viene el ejército enemigo y tengo ahí una caleza para llegar a la estación de tren y volver a Ancón e irnos. Y ella le dijo, no puedo irme, Antón. No, no puedo irme, ¿no? Mira, y al mostrar el interior del local estaba lleno de refugiados. El colegio de la Recoleta estaba lleno de refugiados, mujeres, niños, ancianos, que habían ido a pedir auxilio. Así que ella convence a Perituars para que interceda junto con el alcalde de Lima en aquella época, Rufino Torrico, por la salvación de la ciudad. Convencido, Perituar se reúne con el alcalde Rufino Torrico, que recién había armado las rondas urbanas, ¿no? La guardia urbana para proteger la ciudad, y se dirigen a conversar con Baquedano. Se dirigen a conversar con Baquedano, que era el jefe de plaza del ejército invasor. Y bueno, luego de varias deliberaciones en las cuales hay historias encontradas, amenazas, otros dicen que no hubo amenaza, como sea que fuere, convence a los chilenos de hacer una entrada pacífica, ¿no? Una entrada pacífica a la ciudad, puesto que no había una defensa militar que lo impidiese. Así que en base a esto, los chilenos hicieron una entrada pacífica, cumplieron su palabra, ante una ciudad que estaba con las puertas cerradas, entradas cerradas, vacía, ingresaron y durante 2 años y un poco más ocuparon nuestra ciudad capital. Momento triste. Pasado el tiempo y recuperados de las penas de la muerte y del dolor económico, la sociedad empezó a reconocer a sus personajes más importantes, entre ellos Petit Noir. Y es por eso que en 1924, un poco antes de esto, se convoca, ¿no? Se convoca a escultores nacionales para la erección, para la edificación de este monumento, ¿no? El monumento a Petituar, como acabamos de mencionar, se encuentra ubicado ahí en el cruce, o estuvo ubicado originalmente en el cruce del pasaje Héctor Velarde con la avenida Petituar. A ver, aquí dice aquí
A las 4:30 de la tarde se efectuará hoy, esto recuerden, es el día 7 de diciembre de 1924. A las 4:30 de la tarde se efectuará hoy la ceremonia de inauguración del monumento que perpetuará el recuerdo del gran almirante francés Bergas du Petit-Thouars, Salvador de Lima, en oportunidad en que los invasores araucanos amenazaban con el incendio y saqueo de la capital. En este acto hará uso de la palabra el alcalde de Lima y descorrerá el velo que cubre el regio monumento la señorita María Isabel Leguía Zoaine, hija del jefe de Estado, o sea, de Augusto B. Leguía, ¿no? Designada por el Consejo. El monumento, que ha sido modelado por el escultor peruano señor Artemio Ocaña, es una obra de positivo valor artístico y no podía ser de otra manera conocida como son las especiales dotes que posee este artista, dice este recorte de la prensa de aquella época. Y aquí encontramos un poco la imagen, el diario, ¿no? Dice ahí inauguración de monumento al almirante Vergazo Perituars. Y aquí algunos datos técnicos e interesantes respecto al monumento que le he puesto porque vale la pena conocer. Altura del pedestal, 5 metros. Altura de la escultura, 3 metros 50. Por tanto, son 8 metros y medio que tiene este monumento. Diámetro máximo del monumento, 12 metros. Dice allí, han colaborado en la ejecución de la obra, bajo la inmediata dirección del escultor Ocaña, el escultor Jorge Muelle, ex alumno de la escuela que ha prestado su colaboración más entusiasta en la parte concerniente al modelado. Don Elías León, maestro picapedrero de las canteras de Amancaes, a cuyo cargo ha corrido el labrado de la piedra con que se ha levantado la base o pedestal. El maestro catalán, don Enrique San Román, jefe de la fundición, y su segundo, el maestro peruano don Antonio Vallejos, que han puesto de su parte gran entusiasmo, constancia y empeño por llevar a feliz término y en el menor tiempo posible la construcción de la obra. Especialmente el segundo de los nombrados, que a la finalización de los trabajos tuvo todo el peso de estos por haber enfermado el jefe de la sección. Ven ustedes todos estos detallitos, ¿no? Que también enriquecen y hacen interesante e importante obras como esta. Finalmente, el director de la Escuela de Artes y Oficios, en cuyos talleres se han efectuado las obras, el ingeniero señor Francisco Alaiza y Paz Oldán. Acá hay un dato, ¿ah? Se hizo en los talleres de la Escuela de Artes y Oficios. Ha prestado, ese señor Alaiza Paz Oldán, ha prestado toda clase de facilidades y apoyo, como presta en toda oportunidad en que se ejecutan obras de tanta importancia en la escuela que tan acertadamente dirige. 4 meses han bastado para que Ocaña lleve a cabo una obra de aliento como la que se inaugura hoy, y que es debido a la seguridad e inspiración de sus incendios. Como se ve por la fotografía que publicamos, dice ahí, Graña ha estado, Ocaña, perdón, ha estado feliz, pues ha salido de la rutina y su presencia presenta un monumento simbólico en el que la ciudad de Lima, la 3 veces coronada villa, entrega un ramo de laureles a su Salvador, que se halla en actitud de recibir. Ese es el significado del monumento. La ciudad de Lima le entrega un ramo a su Salvador. Es una fotografía cuando se encontraba en el cruce de pasaje Héctor Velarde con la avenida Petituars, ¿no? Cuando se llamaba Plaza Petituars, ese pequeño espacio medio ovalado, que ahora ya no hay monumento porque lo han movido, como veremos en instantes, a otro sitio. Otra foto también del monumento de otro ángulo. Esta casa que ven aquí, esta casa que está aquí al extremo derecho, fue la Casa Bosa, ¿no? Y también aparece la Casa Bosa aquí, demolida hace poco por la Universidad UTP, ¿ya? Van a hacer un edificio. Pero es parte de todo este contexto y este entorno urbano monumental bellísimo que tenían estas primeras cuadras de la Avenida Perituar y esta zona en particular de la organización Santa Beatriz. De otro ángulo, nuevamente el monumento, Lima entregándole una corona de rosas a Perituar. Por cierto, esta escultura, si es que un día van a verlo o no lo han visto, en la espalda, la dama, la mujer, tiene el escudo de la ciudad, tiene el escudo de Lima, ¿no? Con las 3 coronas de los Reyes Magos, la estrella de Belén. El escudo de Lima está en relieve en la espalda, con lo cual queda probado que es Lima. Una cosa más interesante, ¿no? Está un poco más alta que Perituars. Se ve la mujer un poco más elevada que él, un poco más alta. No es porque sea más alta en realidad, está parada sobre un morrito, ¿no? Un pequeño murito en el cual ella está un poco más alta, como acabamos de decir, en perspectiva, con respecto a Perituars. En esta foto vemos también algo interesante. En la parte de atrás se ve el antiguo canódromo, ¿no? El antiguo canódromo, que luego va a ser, hoy, perdón, es el Parque Hernán Velarde, ¿no? Y finalmente la ubicación actual del monumento, unas cuadras más arriba, casi a la altura del Estadio Nacional, o de Radio Nacional para ser más exacto, tenemos aquí hasta el día de hoy
otra gran obra, ¿no? Que mañana cumple entonces 100 años. Si estamos en cuenta que hoy día es 6 de diciembre y se inauguró un 7, mañana cumple también 100 años este monumento de agradecimiento hacia El Salvador, ¿no? De este momento triste que fue la ocupación de Lima. El monumento espiritual, segunda inauguración centenaria de esta fecha. Ahora nos vamos a la Plaza de Armas para hablar un poco del Palacio Arzobispal, uno de los edificios más bellos que adornan la plaza y que fue inaugurado el día 8 de diciembre de 1924, 8 de diciembre, ¿no? Este edificio, en realidad, la historia viene de la época virreinal, ¿no? Este es el Palacio Obispal, aunque la postal es antigua, no ha cambiado mucho, el edificio es fácilmente reconocible, destaca ahí al costado de la parroquia del Sagrario, en la misma recta de la catedral y a un costado de Palacio de Gobierno. Pero históricamente lo que hubo aquí fue un edificio mucho más antiguo, que fue designado, el lote, fue el terreno, fue designado por Francisco Pizarro para el religioso, para el cura, dicen, ¿no? Ahí es la casa del cura, parece así designado en ese primitivo plano de la ciudad cuando recién se hizo el reparto de solares. La casa del cura con el tiempo se convirtió en la casa del arzobispo, pues, ¿no? Puesto que nuestra ciudad fue elevando categoría también a nivel religioso, y por ese motivo este edificio va a albergar a los arzobispos, que han habido varios, y hasta santos, ¿no? Recordemos que un arzobispo es santo del Perú, Santo Toribio Morovejo, fue arzobispo de Lima, y vivió acá en esa casa. Otro arzobispo también muy reconocido es el arzobispo Loaiza, ¿no? Jerónimo de Loaiza. Todos esos personajes han vivido en esta casa. Así que esta es la casa del arzobispo. Y ahí ve usted en esta foto de 1872 aproximadamente el aspecto que tenía lo que hoy es el Palacio Obispal, con sus balcones de madera, ¿no? Inclusive en la esquina alquilaban tiendas. ¿Ven ustedes las tiendas que están ubicadas ahí? Almacén de efectos, dice aquí este letrero, y al costado hay varias tiendas con toldos, ¿no? El uso comercial o el alquiler también les redituaba ciertos ingresos para poder mantener el edificio. Una foto creo no muy conocida, la que voy a mostrar a continuación, es por dentro, cómo se vería, qué cosa había dentro de ese edificio. Si ustedes entraban por esa puerta, llegaba a un patio donde iban a encontrar esto, ¿no? Unos arcos, el zaguán hacia afuera, estos arcos ya me mencionados, una galería, ¿no? Una galería con voladizo en el segundo piso. Era un edificio sin duda de factura virreinal, ya muy antiguo para 1900, es mucho más antiguo para 1924. Sin embargo, este edificio no fue demolido para que se construya el actual Palacio Arzobispal. La suerte que corrió este edificio más bien fueron los incendios, ¿no? Hubo un incendio en la ciudad en 1908, si que no me falla la memoria, o el 10 creo, entre el 8 y el 10, que destruyó el edificio. Esta foto, por ejemplo, muestra una manifestación política, ¿no? En la Plaza Mayor, en la cual se aparece ahí en primer plano el centro, el Palacio Arzobispal, ya incendiado, vean ustedes, ¿no? Ya sin los balcones del segundo piso, un edificio muy venido a menos, apenas se ve al costado, pues, ¿no? Un gran balcón, ¿no? Que era parte del contexto de este edificio. Ahí en perspectiva a la derecha está el Palacio, perdón, la Catedral de Lima y todo ello. Muchos coinciden de que este edificio ya daba un aspecto pues penoso en la plaza, ¿no? Estamos en 1921, centenario de la independencia, y no había nada ahí más que un terreno tapado con maderas, lo que se había incendiado. Era vergonzoso el aspecto que daba el Palacio Obispal. Entonces, para 1924, este proyecto que tuvo años y que tuvo además varios diseños, ¿eh? Porque vean a partir, creo que la que sigue son imágenes de los proyectos que se hicieron para el Palacio Arzobispal de Lima. Este, por ejemplo, dice ahí, ¿no? Proyecto primitivo para la construcción del nuevo Palacio Arzobispal. Es que hubo un concurso, en realidad, se presentaron como 5 o 4 arquitectos y este fue uno de los proyectos presentados, ¿no? Un edificio de 3 pisos, una planta medio muy neorrenacentista, no se aprobó. Luego también hubo este, ¿no? Muy parecido a ese proyecto que hubo en la Plaza San Martín para el cine. También hice ahí, ¿no? El segundo proyecto del Palacio Obispal, con una gran cúpula. O sea, un edificio que en realidad muchos comentan hubiera cambiado completamente pues todo ese contexto arquitectónico desde la catedral, ¿no? Que tiene una unidad, una armonía arquitectónica, la catedral, el palacio, la parroquia del Sagrario, y ahora un edificio pues francés, ¿no? Academicista, como que no cuadraba la cosa. Así que en este caso se decidió, se eligió el proyecto presentado por dos arquitectos de la ciudad ya muy reconocidos, que fueron Claudio Saúd y Ricardo de Haxa Malakowski. El diseño de ambos fue que se tomó en cuenta y se inició las obras
del nuevo Palacio Obispal. Ahí está un poco la imagen, medio borrosa, pero acá lo interesante es los balcones, ¿no? Dice ahí, Sanguinetti Dazo, compañía limitada, construyó en 2 meses los primorosos balcones que lucen la fachada del Palacio Arzobispal de Lima, que constituyen la más acabada obra de talla en cedro, hecho en los últimos tiempos. Esto sabemos ya ahora que los balcones del actual Palacio Arzobispal son de cedro, hechos en una madera que estaba ubicada en la primera cuadra de la avenida Grau. Ahí quedaba la madera Sanguinetti Dazo. Y vean ustedes tiempo récord, ¿ah? Es más, también ahí leí que, creo que está bueno, ahí leí también que se demoraron 128 días para levantar el edificio. 128 días, ¿no? Y de paso ahí, 2 meses, 60 días para los balcones. Acá en la noticia del día 8 de diciembre, ¿no? La prensa dice ahí, el Palacio Obispal será inaugurado hoy por el presidente, dice ahí. Importante obra llevada a cabo por el gobierno, dice, ¿no? Encomiable actividad desplegada en la ejecución de los trabajos. Rápida descripción del edificio. Entonces, esta noticia está publicada ahí en este periódico, lo dejo. Igual, un poco los datos están mencionando aquí o describen, primero, en la labor de los hermanos Mogrovejo, ¿no? Porque fue la firma Mogrovejo Hermanos la que tuvo a cargo la ejecución de la obra. Luego se hace también mención a los arquitectos ya indicados, Ricardo Malakowski y Claudio Saúd, y luego también describe un poco los ambientes interiores. Una cosa que me llamó la atención fue cuando describen el segundo piso, que es la residencia del arzobispo, dice que hecha con sencillez, ¿no? De acuerdo al pedido del arzobispo, dicen, ¿no? Con sencillez. Pero en realidad es un edificio muy suntuoso, ¿no? Los que han habido oportunidad de visitarlo, puesto que ha sido un museo, cerrado por estos días, un motivo que no sabemos por qué, pero cuando sea un museo y se ha podido visitar, cada salón pues denota buen gusto y sobre todo lo más cercano a lo que fue la opulencia arquitectónica, decorativa de la época virreinal. Era un edificio que por supuesto estuvo dedicado a la autoridad más alta religiosamente hablando de la ciudad, ¿no? Luego del virrey. Dice aquí en la noticia, hoy será inaugurado solemnemente el Palacio Obispal, ¿no? Ubicado en la Plaza de Armas, entre la Basílica y la calle del Arzobispo, dice ahí la noticia. Su construcción ha venido a llenar una necesidad sentida desde muchos años, lo que le decía, que daba pena, ¿no? No solo por el aspecto poco decoroso para Lima, de tener por tanto tiempo el espectáculo de un terreno sin construir en uno de sus lugares más céntricos, sino porque había la urgencia de edificar una casa que reuniera todo, bueno, ahí se escribe todo el buen gusto, ya les indicaba, ¿no? De la época virreinal. Bueno, aquí en el otro lado dice, en el patio se aprecia una gran escalinata de mármol de Carrara, siendo el piso del patio del mismo mármol. Claro, uno entra al Palacio Obispal y ve una gran escalinata que se eleva al segundo piso directo a una capilla, dicen, ¿no? Pueden verse además en el patio hermosas galerías con arco del más bello y puro estilo colonial, sobresaliendo por su artístico conjunto la que corresponde a la galería del segundo piso. Claro que es un poco trilobulado, muy morisca la influencia arquitectónica en ese espacio, ¿no? Ostentan las galerías techos coloniales de cedro, con talladuras, teniendo la belleza y suavidad de un encaje, dice ahí, ¿no? Ven ustedes cómo se describe este edificio, que como ya vamos viendo, también cumple 100 años, ¿no? El actual Palacio Municipal, que se luce ahí hasta el día de hoy en nuestra Plaza de Armas, cumple 100 años. Y ya sabemos ahora que los balcones son de cedro, que se hicieron en 2 meses, que el constructor fue la firma Mogrovejo, que fue el diseño de Malakowski y Claudio Saúd, y que vino a reemplazar un edificio que no estaba, digamos, en las mejores condiciones en el momento, ¿no? Bien, pasemos al siguiente espacio, también centenario para estas fechas, el Panteón de los Próceres, inaugurado el 10 de diciembre de 1924, el Panteón de los Próceres. Ese Panteón de los Próceres, como bien sabemos, está ubicado en el Parque Universitario, está ubicado al costado de la casona de San Marcos, ¿no? Como se dice coloquialmente, o el local que tuvo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos durante buena parte del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? La Gran Casona, que hoy creo que es un centro cultural. Pero ese espacio en la antigüedad ha tenido otros usos, ¿no? Siendo, por ejemplo, un noviciado jesuita, ¿no? En la época virreinal, el noviciado jesuita de San Antonio Abad, ¿no? Luego fue en el siglo XIX, tras la expulsión de los jesuitas, un colegio, el Colegio Carolino, ¿no? De San Carlos, que le va a renombrar la capilla de San Antonio de Abad que tuvo originalmente, con su advocación, la Virgen de Loreto, a la iglesia de San Carlos, ¿no? Que es como también se conoce ese espacio religioso, que en 1924 se va a convertir en el Panteón de los Próceres. Ahora sí, ¿no? Este espacio está inaugurado, como hemos mencionado, en torno también al recuerdo, ¿no? Al recuerdo de los que de una u otra manera hicieron posible la independencia,
Por eso que es el panteón de los próceres dedicado a los próceres de la independencia, ¿no? No confundir con la cripta de los Ceros, el cementerio Petro Maestro, que se ha dedicado a los que murieron en la guerra con Chile, principalmente. Aquí no. Aquí están enterrados los que lucharon por la independencia. Por eso que entre los personajes más conocidos encontramos ahí, por ejemplo, a Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla, entre otros más. Y claro, hay también varias anécdotas en torno a su construcción. Pero antes que este lugar sea convertido en un edificio dedicado a la memoria de los próceres, fue una iglesia, como acabo de comentar. Una iglesia en la que inclusive se realizaban actos litúrgicos, ¿no? Como aparece en esta foto, ven ustedes la fotografía de la izquierda, vean inclusive esas mujeres con ese traje, con ese manto que les cubre la cabeza, ¿no? Las llamadas beatas, ¿no? Ese vestido tipo beata que algunos confunden con tapadas, ¿no? Ya no había tapadas en la época de la fotografía, son beatas. Vean ahí también un altar al costado, parece que fuera San Antonio de Padua, si no me equivoco, que aparece ahí al extremo izquierdo, en la foto de la izquierda, y vean lo trabajado del retablo, un retablo barroco, muy, muy trabajado en la madera que tiene, muy decorado, con las imágenes todavía, que mostraba cuando era iglesia o tenía un uso litúrgico, ¿no? Porque para 1924 se va a desacralizar la iglesia para ahora sí convertirlo en un espacio que albergue justamente a militares y a personajes que, bueno, como ya hemos comentado, van a estar asociados a la independencia. Aquí, por ejemplo, vemos ya en la nave del templo, ya sin las bancas, sin los retablos religiosos, ¿no? Pero con los espacios donde hubo altares, ahora dedicados como nuevos santos, si se quiere, o como nuevas figuras a las cuales hay que venerar a los padres de la patria, ¿no? Está la escultura de Bolívar, está la escultura de San Martín, y muchos más, ¿no? Faustino Sánchez Carrión, Simón Rodríguez, por ejemplo. Si en el caso de Simón Rodríguez fue bien curioso porque Simón Rodríguez fue un prócer venezolano, instructor, maestro de Bolívar, ¿no? Ese Rodríguez estuvo enterrado en un pueblo, ¿no? Amotape creo que se llama el pueblo donde estuvo enterrado. Y en ocasión de la inauguración de este panteón, lo desenterraron de Amotape y con toda solemnidad lo trajeron a este lugar. Y fue, digamos, pues el momento cumbre de la inauguración, ¿no? Porque estaba ahora un prócer que fue padre de independencia, pensador y que influyó en Bolívar, nada menos, ¿no? Hay que también tener en cuenta que la historiografía bolivariana era muy fuerte por aquellos años, ¿no? Era muy fuerte por estos años que estamos mencionando. O sea, Bolívar era el Salvador, ¿no? Quizá ahora hay un discurso que no voy a entrar ahora a comentarlo, pero hay un discurso de revisión en torno a la figura de Bolívar. Hay que muchas cosas que ver sobre su labor, ¿no? Realmente al frente de este episodio. Pero para ese momento Bolívar era lo máximo. Por eso que hasta Venezuela prestó la espada de Bolívar para la inauguración de este edificio. Espada que se exhibió en este ambiente cuando el presidente y todos los invitados hicieron ingreso. Como repito, la idea al desacralizar el lugar como templo religioso era ahora llenarlo con otras imágenes a venerar. A ese nivel, ¿no? A ese punto eran vistos estos personajes, estos ideólogos y por supuesto militares que participaron en la independencia. Y ahí está por lo explicado. Se va a construir una cripta en la parte inferior, también con mucha iconografía fúnebre, antorchas invertidas, que significa que la vida va más allá de la muerte, la luz de la vida no se apaga, en ciertos elementos que también van a estar acordes al pensamiento de la época, ¿no? Esta es una fotografía de una ceremonia realizada también allí, como ya hemos mencionado, el Panteón de los Próceres, al igual que la Cripta de los Héroes, se ha convertido en un espacio de ceremonias militares, ¿no? Ya que en la actualidad está a cargo de su mantenimiento, de su cuidado, el Ejército del Perú. Ahora, en este momento, en diciembre del 2024, debemos decir que ahorita el lugar se encuentra en restauración, ¿no? La Municipalidad de Lima, a través de ProLima, ha intervenido el espacio para devolverle pues el color, el brillo, como ha hecho en otras iglesias, y seguramente el aspecto que tuvo la fachada. Y también tengo entendido que están interviniendo los retablos interiores también, ¿no? Los retablos interiores, quizás retirando pues las capas de pintura y de repente, quién sabe, encontrando pintura mural, ¿no? Que tuvo en su mejor momento este espacio, que fue inaugurado, como acabamos de mencionar, también en el mes de diciembre. Otro centenario, otro edificio centenario en este bicentenario, ¿no? Hay una imagen tomada de la prensa de la época, dice ahí, en el Panteón de los Próceres, ¿no? Diversos aspectos del Panteón de los Próceres durante la ceremonia de inauguración del Sagrado Recinto, dice ahí, ¿no? La noticia de la época. Vamos a avanzar ahora con otro lugar también que cumple 100 años, el 11 de diciembre, ¿no? El 11 de diciembre de 1924 cumple 100 años el Hospital Loaiza. Debo hacer aquí una salvedad y mencionar que también hubo otra ceremonia importantísima, ¿no? Que me he saltado. El día 9 de diciembre
se inauguró un monumento a Sucre en Ayacucho, ¿no? El cual vamos a conversar al final, brevemente, con el ingeniero Daniel Tipián, ¿no? Debo decir que muchas de las imágenes de periódico que estoy compartiendo son parte de la investigación de Daniel Tipián Carvajal, con quien conversamos al final un momento, y él nos va a dar un poco de alcances respecto a esa inauguración que me le he saltado, ¿no? Porque básicamente lo que yo he querido demostrar, inauguraciones en Lima, pero claro, obviamente ha habido en todo el Perú una serie de monumentos y ceremonias, ¿no? En torno a al centenario en 1924, ¿ya? Así que cerramos este paréntesis y ahora vamos con el siguiente edificio que también va a marcarse dentro de este momento de recuerdo. Y una cosa que no sé si ustedes, hermanos, se lo han notado, pero casi todos, si no todos, ¿no? Las obras que se van a hacer en torno al centenario, a diferencia de 1921, que eran regalos de colonias extranjeras, aquí son todas, casi todas las obras impulsadas por el gobierno y con dinero del gobierno. Aquí en realidad no estamos hablando de inauguraciones de regalos, ¿no? Todo esto que estamos mencionando son obras hechas por el gobierno con dinero, ¿no? Del Estado peruano. Y ese quizá también es otra gran diferencia, ¿no? Respecto al centenario del año 21, en el cual casi todas las inauguraciones, ¿no? Fueron de monumentos obsequiados al Perú. Bueno, el Hospital Loaiza, que es un hospital, muchos deben conocerlo, está ubicado en la avenida Afonso Ugarte, ¿no? Cerca ahí al cruce con el Jirón Quilca, frente al local diario El Peruano, frente a la maternidad, ¿no? De San Bartolomé, en fin, es este edificio que ven ahí, ¿no? Una zona un poco caótica por estos días, por el tráfico, ¿no? La cantidad de gente, y claro, al ser un hospital hoy administrado por el Ministerio de Salud, sin duda se convierte pues en un hospital que tiene una masiva afluencia, ¿no? De personas en cuanto a sus atenciones de sus diferentes departamentos médicos, ¿no? Hay que también mencionar, fue estos hospitales que durante el COVID, ¿no? Permaneció también atendiendo con salas que tuvieron una atención en realidad heroica, ¿no? Respecto a esta mortandad que hubo en la cuarentena, en fin, lo puedo contarles por experiencia propia de lo vivido en ese espacio. Pero bueno, más allá de eso, es un hospital histórico, ¿no? Es un hospital histórico, es patrimonio de la salud, ¿no? Patrimonio, su arquitectura también denota el buen gusto y sobre todo la influencia todavía clasicista, en este caso desde el academicismo francés, que se va a dar en aquella época y que lo va a ejecutar muy bien el arquitecto Rafael Marquina. Rafael Marquina, quien también construyó el Hotel Bolívar, como dijimos al inicio, también tuvo a su cargo la obra de este edificio, ¿no? La obra del Hospital Loaiza. Sin embargo, el proyecto del Hospital Loaiza no es un proyecto que surgió a raíz del centenario de la batalla de Ayacucho. El proyecto de Hospital Loaiza en realidad es un proyecto muy antiguo, que tenía ya casi 2 décadas de antigüedad. Desde 1908, ya la Beneficencia Pública de Lima, que era la propietaria, o en todo caso la interesada en construir este hospital en aquella época, se había planteado la construcción de un nuevo hospital para mujeres. Y el proyecto fue justamente Hospital para Mujeres. Es una maqueta, por ejemplo, presentada en aquellas épocas, que muestra un poco la distribución, ¿no? Del edificio principal, la cantidad de árboles que iban a rodear el espacio, los pabellones, una gran plaza principal con un edificio tipo capilla, en fin. Este fue la maqueta del proyecto original para el Hospital de Mujeres, que era el nombre que tenía por aquella época, aún no era Loaiza. Luego se llevó también al dibujo, ya con una especie de algunas mejoras, y sobre todo ya teniendo presente el lugar donde se iba a construir. Porque aquí todavía no se sabía dónde se iba a construir. Pero aquí sí ya la Beneficencia había adquirido un local en una zona fronteriza con Breña. Aunque no lo crean, el Loaiza está en el cercado de Lima todavía. Esa parte es cercado de Lima. Pero claro, al costado y atrás y es Breña, ¿no? Pues muchos dicen, está ubicado de Bajo Ugarte para el lado de Breña. Puede ser exacto, o perdón, puede ser casi exacto, pero no. Está en el cercado de Lima, ¿ya? Es primero eso. Con el terreno ya dispuesto, y ven ustedes lo que dice aquí al costado, ¿no? Aquí al costado dice proyecto del nuevo hospital de mujeres, ¿no? ¿Por qué iba a ser un hospital de mujeres? Porque este hospital iba a ser la continuación histórica de otro hospital que ya existía en los barrios altos, que también le pertenecía por aquellos años a la Beneficencia Pública de Lima. Y me refiero al antiguo Hospital de Santa Ana. El Hospital de Santa Ana, que estaba ubicado en los barrios altos, era un hospital que fue construido hacia 1550, por tanto era uno de los hospitales más antiguos todavía en funcionamiento en el Perú. Y estaba en Lima, en los barrios altos. Fue construido para ser originalmente hospital de indígenas o de indios, como se decía en aquella época. Y el principal benefactor quien daba su sueldo para que este hospital funcione, quien inclusive atendía a los enfermos,
Y hasta dijo, si yo me muero, quiero que me entierren aquí, fue un arzobispo llamado Jerónimo de Loaiza. Entonces, el arzobispo Loaiza estaba muy unido a la historia del Hospital de Santa Ana, ubicado en los barrios altos. Pero bueno, pasa el tiempo, el hospital para indígenas ya luego se convierte en hospital general, luego va a ser hospital de mujeres, maternidad, mujeres nuevamente, y para 1924 era un hospital de mujeres. Ya por ese motivo es que se proyectó un nuevo hospital para mujeres, porque era justamente las pacientes que se iban a trasladar del hospital de Santa Ana. Así, de la maqueta y del dibujo, ¿no? De la elevación, pasamos ya a la ejecución. Rafael Marquín, aquí también, de manera brillante, hace un gran uso de los espacios, sobre todo dándole bastante prioridad a los espacios abiertos, ¿no? A los espacios públicos. El tema de nosocomio, el tema de salud, la curación de enfermedad está vinculada a la naturaleza, a los paseos por los jardines y todo ese tema, ¿no? Estaba vinculado a ello, a las nuevas ideas de la época. Así que este hospital va a ejecutar esta mentalidad, esta modernidad de la época para construirse, como repito, con amplios jardines y alameas o calles repletas de palmeras y árboles muy altos, ¿no? Que como vuelvo a insistir, era parte del pensamiento de que beneficiaba la cura o en todo caso la mejora en la convalecencia de los enfermos. Igual ocurre también con los edificios, los salones muy ventilados, con ventanas inclusive en el techo, en las paredes, ¿no? A manera pues de cuadras, ¿no? Bastante largos, con las camas dispuestas a los costados, pero muy, muy ventilado, ¿no? Muy ventilado y muy iluminado. Acá vemos un par de edificios del interior. Y aquí, por ejemplo, está reproducido en la prensa de la época la invitación que se cursó para la inauguración. Dice ahí, el director de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima saluda atentamente al señor Don. Y ahí está pues el nombre del invitado, ¿no? Y tiene el agrado de invitarlo a la inauguración del Hospital Arzobispo Loaiza, Avenida Juan Ugarte. Ceremonia que se realizará con asistencia del señor presidente de la República el próximo jueves 11 a las 11. Manuel Augusto Olaechea, perdón, aprovecha esta oportunidad para ofrecer las manifestaciones de su personal consideración, ¿no? Y la invitación se cursaba con ustedes hasta con una semana de anticipación. Traje de calle, dice ahí, ¿no? Traje de calle, un poco ahí el outfit para asistir a esta ceremonia. El Hospital Loaiza, como comento, al ser el heredero, ¿no? El que va a llevar un poco la historia del Hospital de Santa Ana, va a tener un elemento reconocible hasta el día de hoy en su fachada, ¿ya? Esta foto, por ejemplo, tomada de un álbum de la beneficencia, muestra ahí lo que les indicaba, ¿no? Los salones o las cuadras bastante iluminadas, el piso de los setas para que la limpieza sea un elemento importantísimo, y la congregación, una congregación de las Hijas de la Caridad, ¿no? Aquí en este caso, en la foto de época, atendiendo a los pacientes. Y es que la beneficencia hizo convenios con congregaciones francesas para que sean ellas las encargadas de atender los hospitales que tenían la beneficencia. Entonces aquí vemos que hasta aquella época era la beneficencia la propietaria del hospital. Hoy día no es así. No, hace varios años, creo que en el primer gobierno, si no me equivoco, Alan García, ahí de repente alguien me corrige, se hizo una transferencia, ¿no? De varios hospitales de la beneficencia pasaron al Minedu, perdón, al MINSA, ¿no? Al Ministerio de Salud. Y es por ese motivo que hoy este hospital ya es un hospital, como dije al principio, del Ministerio de Salud, ¿no? Y muy, muy requerido, muy frecuentado, sin duda, por muchas personas. Foto año 25 dice ahí, o sea, el año siguiente que se inauguró. Otra vista más del hospital, con sus dos pisos que tenía, y un piso lateral. No vean ustedes que los edificios del costado tenían un solo piso, hoy ya tienen dos, porque están a los ángulos, a los extremos, ¿no? También acá hay obras, están construyendo la avenida Alfonso Ugarte. Esta foto calculo debe ser de 1926, poco antes de la inauguración de Alfonso Ugarte, aunque quizás sea antes, ¿ah? Si ustedes ven las ventanas, hay ventanas que no tienen vidrio, ¿no? Y hay escaleras. Entonces la foto debe ser de la construcción del Hospital Loaiza. Sí, casi seguro. Y lo que le decía, cuando ustedes pasan por Alfonso Ugarte en la actualidad y ven la fachada de este hospital, van a ver este frontón triangular, ¿no? Con sus columnas, muy llamativo, ¿no? Muy clasicista, su arquitectura. Acá en la pared del interior, en la parte alta, hay unos escudos de piedra. ¿No lo han visto aún? Cuando vayan, párense y obsérvenlo. Esos escudos de piedra que se encuentran en la fachada del actual Hospital Loaiza estuvieron originalmente en esta fachada. Este es el edificio del Hospital de Santa Ana, que estaba ubicado en la Plaza Italia, en los barrios altos. Acá dice abajo, vendedor de bizcochos en la puerta de Santa Ana. Ahí está, ¿no? Y vean la puerta del antiguo hospital y vean los escudos. Aquí están los dos escudos, un escudo de la Soy Loaiza, que estuvieron en la fachada de Santa Ana y que hoy se encuentran en la fachada del Hospital Loaiza.
Y ahí está un poco la relación, si quieren, ¿no? La unión de ambos edificios en su mejor momento. El Hospital Loaiza se va a marcar dentro de una serie de construcciones que van a convertir en una época la Avenida Alfonso Ugarte en una de las más bellas de Lima. Con amplios jardines, abundantes árboles, ¿no? Y vean todos los edificios guardando pues una simetría, una armonía arquitectónica, si se quiere, que la convirtió pues en una de las avenidas más importantes e interesantes que tuvo Lima durante varios años, varias décadas inclusive, ¿no? Luego con los años aquí, por ejemplo, construirían unos baños públicos a raíz de que por aquí pasaban los corsos del carnaval de Lima, que salían de la madera Churriza Maurer y por aquí se iban hacia la plaza, al Paseo Colón, luego regresaban a la Plaza de Armas por la zona de la del Girón de la Unión hacia la Plaza de Armas. Bueno, los baños públicos, así es, ¿no? Los baños públicos. Luego, en la época, si no me equivoco, del alcalde Belmont, se hacen los bypass, el corredor, ¿no? El corredor vehicular. Y bueno, pues ya el tema empezó a cambiar y hoy es una avenida un poco caótica, como le dije al principio, ¿no? Pero sus edificaciones, sus edificios todavía continúan. Y acá hay otro edificio del que vamos a hablar en instantes, ¿no? En esta imagen que estoy mostrándoles aquí. Así que pasamos a la siguiente inauguración centenaria de este lugar. Ah, una foto más de Loaiza, cómo se ve hoy, ¿no? Como en la que todavía conservan sus edificios originalmente construidos para 1924 cuando se inauguró. Este tipo de acabado es cuarzo, ya es cuarzo, parece gris, ¿no? Ese gris es cuarzo. El cuarzo no se pinta, no se debe pintar, ¿no? El cuarzo era el acabado, este recubrimiento de cuarzo, un acabado de edificios de esta época. Y este edificio ya es patrimonio. Erróneamente algunos piensan que el cuarzo se ve feo, o se lo pintan, ¿no? Para darle vida, para darle color. Están atentando contra el patrimonio. Ojalá que no se nos ocurra a nadie en el Loaiza pintar algún día de color esto, ¿no? Porque básicamente esa es un poco la identidad también arquitectónica que acompaña el pensamiento de la época. Como dije hace un momento, cuando se pensaba que edificios como estos contribuían, ¿no? Contribuían a la mejora de la salud en su momento. Bien, acostado más del Hospital Loaiza, una cuadra antes, si venimos de 2 de mayo, tenemos el Museo de Arqueología, que se inauguró el 13 de diciembre. 13 de diciembre de 1924. Ahí está. Otro edificio que cumple 100 años en unos días, ¿ya? El 13 de diciembre de 1924. Y es este edificio, que ven ustedes, quizás lo han visto ahí en la foto de pasar. Hoy se llama el Museo de la Cultura Peruana, pero fue, como repito, construido para ser Museo de Arqueología. Y es que en realidad proyectos para un museo de arqueología han habido también años antes, ¿ah? Antes que se construyera este edificio, por ejemplo, para 1921 más o menos, el arquitecto francés Claudio Saut presentó este proyecto. Ven usted esta maqueta. Esta es la maqueta de un proyecto para un edificio o para un museo de arqueología. Y aunque no lo crean, este edificio, bastante incaico si queremos, iba a estar ubicado en la avenida La Colmena, en la avenida Nicolás de Piérola, una cuadra antes de la Universidad Villarreal, en el lugar donde después hubo un cine, el Cine Venecia, ¿no? Cerca de la Plaza 2 de Mayo. Ahí iba a estar este edificio. No lo hicieron, ¿no? En realidad era un proyecto muy audaz. Son estos diseños conocidos como neoindigenistas, pero sí se va a ejecutar el proyecto que presentó el arquitecto Malakowski para la construcción de Museo de Arqueología en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Proyecto en el cual, por supuesto, colaboró activamente el filántropo Rafael Larco Herrera, ¿no? Quien además también se dio muchas de sus donaciones de sus colecciones para que este museo, pues, cobre, digamos, prestancia y pueda ser visitado con el público. Entonces, también está asociado a estos filántropos norteños, los Larco Herrera. El museo tiene una apariencia de edificio con cierta influencia tiahuanaco, si se quiere, ¿no? Parece que fueran bloques de piedra, pero es cemento en realidad. Es cemento, ladrillo, fierro, y es que se enmarca, como mencionábamos, dentro de este pensamiento del neoindigenista, ¿no? En la arquitectura, en esta época de revisiones históricas y de reivindicaciones, ¿no? El neocolonial, que es el edificio, por ejemplo, que hemos visto de Palacio Dispal, va a ser quizás el mejor ejemplo, ¿no? De este momento en el que la gente quería construir, ¿no? Como si vivieran todavía en la época del virreinato. Y era válido, ¿no? Porque había recién, se había aceptado, ¿no? Que España fue parte de nuestra historia, había toda una especie de acercamiento en aquella época
contra lo que era España, ¿no? Con lo que era Colón y todo ello. Ahora se ha perdido, ¿no? Más bien ahora nuevamente están con el tema de que españoles, por acá, por allá. Pero en aquella época no, en aquella época había una reivindicación histórica. Entonces, en ese contexto construye un museo de historia, ¿no? Que indicábamos, Museo de Arqueología también, para reconocer el pasado peruano. Y en este caso, como respuesta a la arquitectura neocolonial, surge el neoindigenista, que es el otro extremo, ¿no? Aquí no usaban nada de inspiración virreinal, sino básicamente inspiración, digamos, de índole prehispánica. Acá la noticia de la época también, inauguración del Museo Nacional de Arqueología, dice ahí, ¿no? Detalles de tan importante ceremonia. Ayer a las 11:30 de la mañana, o sea, el 13, ¿no? de diciembre, con la concurrencia del jefe de Estado, señor Leguía, y la presencia de varios jefes de las embajadas venidas de la ciudad, ve, los jefes de las embajadas venidas de esta ciudad, con ocasión de las fiestas que celebramos, de distintos literatos, poetas, artistas invitados por el gobierno, y de todo elemento representativo de la capital, en todos los sectores de actividad, tuvo lugar la solemne inauguración del Museo Arqueológico Nacional, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, dice ahí, ¿no? Bueno, acostado también allí dice, igual belleza muestran las colecciones textiles en donde se observan los grandes adelantos que en este arte y en los tintes indelebles realizaron los antiguos peruanos. Estas colecciones de telas se encuentran bien clasificadas en más de 100 láminas que se guardan en comodines ad hoc, ¿no? Así como variados y múltiples objetos de oro y plata, que ya citamos, pulseras, joyales, frontales, láminas, ¿no? Bueno, un poco acá la descripción de lo que exhibía este museo en su momento inaugural, ¿no? Ahí está el museo, como lo hemos visto durante muchos años, hoy tiene una reja ya en el frente y que lamentablemente el abandono de Lima en esta parte de la ciudad hizo que, por ejemplo, las partes laterales se convirtieran en urinarios públicos y bueno, la incultura, pues, ¿no? Que ha venido también a reclamar un lugar que no le corresponde en nuestra ciudad, hizo lamentablemente presa de edificios que siempre son el discurso o el reflejo de un momento, ¿no? Del pensamiento en la sociedad. Porque la arquitectura es el reflejo del pensamiento de la época, ¿no? Igual que los monumentos. Así que hoy los vilipendiamos, insultamos, ensuciamos, pero en su momento tenían un significado importantísimo. Si no, ¿por qué se hicieron, no? Y ahí está, este momento, también un edificio centenario que hoy cumple pues también 100 años, ¿no? En torno al bicentenario. Muy bien, espero que esta charla les haya agradado. Como les dije, hay todavía otros edificios y en este momento voy a invitar a mi amigo Daniel Tipián para que pueda participar, ¿no? Brevemente, porque quiero preguntarle respecto a algunas inauguraciones, sobre todo la de Sucre. Daniel, ¿puedes activar tu micro, por favor? Por ejemplo, la de Sucre, ¿no? Que también se dio en torno a esta ceremonia. Daniel, ¿qué comentario respecto a estas inauguraciones que se hicieron en el centenario? Hola David, hola amigos. Varias cosas que resaltar, ¿no? Creo que lo más saltante es el hecho de que hubo una concentración de obras, pero sobre todo en Lima. O sea, es decir, a Ayacucho no se le dio tanta importancia, sino obras en Lima. Ojo, fuera de este monumento y algunos arreglos que se le hizo a la ciudad de Ayacucho, recién, con motivo de los 150 años de la batalla de Ayacucho, es que se construye en Pampa de la Quinoa el monumento a la batalla de Ayacucho, en la época de Juan Velasco Alvarado. Pero antes no, en las celebraciones del centenario solamente fue la inauguración de este monumento a Sucre, obra de David Lozano, y fue lo único que se hizo. Pero llama la atención, pero llama la atención de todas maneras que el gobierno de Leguía sí se concentró en hacer obras, en homenajeando, por así decirlo, homenajeando esta situación que se dio con respecto al centenario. Sí, es interesante lo que mencionas, que solamente en Lima se dio la mayor concentración de obras. Y ese monumento a Sucre que estábamos con estos días conversando, quizás fue un homenaje al que, bueno, hoy es reconocido como quizás como el principal personaje, no más que Bolívar, ¿verdad? Así es, así es, así es. Pero si bien es cierto que lo que resalta la figura definitivamente, porque está dedicado a él el monumento principal que está en la Plaza de Armas de Huamanga,
En ese momento, en el momento del mismo centenario, no, como te digo, no se dio tanta importancia. Ahora, puede ser que también la distancia, viajar en 1924 de Lima a Ayacucho no era nada fácil, seguramente. Capaz también la distancia hizo que vaya en contra de que sea una concentración de actividades allá en Ayacucho, ¿no? Bueno, Sí, vamos a ver, vamos a sí. esperar qué cosa pasa este día lunes, ¿no? Si hay algún tipo de homenaje allá o algún tipo de inauguración. A menos hasta lo que yo sé, hasta ahorita, lo único que ha marcado la diferencia es la emisión por parte del Banco Central de Reserva de una moneda conmemorativa, pero fuera de eso, no he visto otro homenaje. Sí, eso justo te iba a preguntar, ¿no? En torno ahora a este centenario, a diferencia de toda la gama de inauguraciones que se dan en ese momento, como que no hay mayor inauguración de edificios o mayor relevancia, ¿no? Se está pasando como una fecha más. Así es, así es. Y es más, te felicito por haber hecho realmente esta presentación, porque si no, o sea, iba a pasar casi desapercibida. Te has dado cuenta de que ya sean monumentos o edificios, casi no había ninguna actividad como celebrando su centenario. Por ejemplo, del Hospital Baiza. Caramba, el Hospital Baiza cumple 100 años. Y nada, tú comentabas que fuiste al Hotel Bolívar y tampoco sabían sobre la fecha. Es Sí, raro, ha pasado bastante desapercibido. Todo lo contrario a lo que pasó con los regalos que se dieron para para el centenario de la independencia, ¿no? Que ahí sí pues hay abundante bibliografías, libros y artículos. Sin embargo, para esto, bueno, creo que eres el primero que lo hace y pues, felicitaciones, ¿no? no, no, bueno, más allá Es de parte de la eso, historia, es parte de la sí, historia. sí, claro, no, a a ti agradecerte porque si no fuera por los recortes periodísticos que tú tenías a la mano, que te estuve mencionando y conversando, no podíamos haber dado en el clavo, ¿no? Sobre todo también un poco borrando algunos mitos urbanos, como este que siempre de vez en cuando se repite respecto al Hotel Bolívar, ¿no? El Hotel Bolívar, cuando en realidad se sabe, meses antes ya se tenía inclusive el nombre. Creo que tú un momento me comentaste, que de repente por ahí la fecha, ¿en qué momento se llama por primera vez Hotel Bolívar al edificio? ¿En qué mes? Eso fue en julio de 1924, en un artículo del diario El Comercio. O sea, en julio del 24 ya se tenía el nombre Hotel Bolívar al edificio. Así es, en O sea, julio ese del mito que 24 ya está. apuradamente cambió de nombre no es cierto. Sí, antes lo llamaban Hotel Nacional, pero Sí. en una edición de julio, me parece que justamente para el 27 de julio, ya lo llaman Hotel Bolívar. Y bueno, siempre me sonaba raro, sinceramente, de que hayan cambiado a última hora y, como decían, hasta con el menaje ya preparado, puesto que toda la herrería que tiene el hotel, tanto en puertas, siempre tiene el monograma ya de Hotel Bolívar, ¿no? De Gran Hotel Bolívar, la GHB. Y era raro, Sí. pues, que hayan Y cambiado además de que un... tú encontraste, me parece, en una alta caretas, ¿no? El primer artículo de Ernesto Washer, creo que el 57, si no me equivoco, en el que él pues crea esta historia, ¿no? Así es, primero lo publica en la revista Caretas y después en uno de sus libros. Pero en la revista Caretas inclusive menciona a un senador, según él, Víctor Priamo, que es el que va donde el presidente le guía y le hace esta observación. Y ahí es donde le guía, aparentemente pronuncia la frase que frente a un San Martín debe haber un Bolívar. Pero una cosa que estuve averiguando, y siempre esto es para seguir investigándolo todavía, que el señor Víctor Priamo no ha sido senador, no fue senador, al menos en ese periodo. Y tanto es así que en el libro que escribe Atcher ya no le pone la palabra senador, la pone en su primera publicación, en la revista Caretas, ahí dice el senador Víctor Priamo. Pero cuando ya ese artículo lo pasa a su libro, le ha quitado la palabra senador. Eh, Capaz unas tradiciones orales que cambian con los tiempos y con los ánimos.
Así es, ¿no? Y por eso es importante seguir difundiendo, ¿no? La verdad histórica, sobre todo basada en documentos, ¿no? Y en la investigación que también tú, Daniel, haces y compartes en tu página los apuntes de Daniel. Bueno, gracias, Daniel, nuevamente por ayudarme en esta presentación y a todos los amigos que han estado presentes en esta charla, que esperamos, ¿no? Un poco difundirla a partir de la grabación y que a ver si por ahí, pues, lo que sea un arreglo floral, ¿no? En cada monumento, en cada lugar que cumplen 100 años, porque son los centenarios del bicentenario. Muy bien, Gracias a ti. gracias Daniel. Y gracias a todos también. Seguimos allí en el Instituto de Estudios Históricos de Lima con los eventos y las actividades que vienen para el próximo año. Muchísimas gracias.